La Defensoría de la Niñez se presentó el informe anual 2021 que sostiene 3 ejes respecto a la situación de las niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Entre algunas conclusiones se reveló, por ejemplo, que la población entre 0 y 3 años es la más vulnerable en Chile. Vamos a conversar del tema. Estamos en contacto con la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz. Gracias por el contacto, Patricia, muy amable. Buenos días. Hola, Sebastián. Buenos días. Gracias a ustedes por esta entrevista. Patricia, ¿cuál es el balance que hacen después de este año 2021? Hay varios factores particulares asociados fundamentalmente a la pandemia que son bien relevantes, pero en términos generales, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Avanzamos o retrocedimos respecto al cuidado de los niños, niñas y adolescentes? Mira, la verdad es que hemos podido dar cuenta en esta rendición anual de que si bien existen algunos avances, la verdad es que no son lo suficientemente significativos como para congraciarnos y aplaudirnos, sino que más bien quedan muchos desafíos pendientes, particularmente si consideramos, como ustedes bien señalaban al inicio, el impacto que han tenido tanto la crisis social como la crisis sanitaria en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes y específicamente en algunas áreas más sensibles, ¿no? Como el tema de salud. Si se analizan las cifras, podemos observar cómo en los distintos ámbitos del control sanitario ha habido una disminución bien relevante de la asistencia y vinculación de niños, niñas y adolescentes en este aspecto, particularmente los controles de niños sanos, es una merma que hay que abordar con bastante urgencia. Pero también observamos cómo en otros ámbitos, en lo que dice relación con la situación de niños que viven en zonas particularmente vulnerables, como en la Araucanía, las cosas no han cambiado de manera sustancial y siguen estando afectos a situaciones que les discriminan y que les exponen negativamente a vulneraciones de derechos. Y también nos podemos dar cuenta, como decía yo ayer, de que desafortunadamente en el ámbito legislativo seguimos teniendo la deuda central pendiente, que es la inexistencia de esta ley de garantías, a lo que nosotros hacíamos un llamado urgente a resolver. Hay, Patricia, más de 200 recomendaciones que hacen, ¿no? Un número amplio. ¿En qué radican esas recomendaciones que hacen en esta cuenta anual? Esas 228 recomendaciones son aquellas que nosotros enviamos durante el periodo del 29 de junio del 2020 al 29 de junio del 2021. Y se concentran con mayor número en el Poder Ejecutivo, que tiene la administración del Estado y que tiene que actuar a través de sus distintos organismos, ¿no es cierto?, en la garantización de los derechos de los niños. Lo que ayer dábamos cuenta es que de estas recomendaciones, al menos de la revisión que el Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez realizó en 102 de ellas, el cumplimiento de parte del Estado de aquellas que se han planteado por la Defensoría de la Niñez para asegurarle a niños, niñas y adolescentes el ejercicio efectivo de sus derechos es bastante bajo, con solo un 15% de cumplimiento. Si a eso añadimos, Frecia, que de todas las recomendaciones y oficios y peticiones que nosotros enviamos como Defensoría de la Niñez, hay un 58% de respuesta de parte de los órganos y poderes del Estado a nuestra institución, del cual el 64% de deuda, por decirlo así, lo tiene el Poder Ejecutivo. Nos damos cuenta que necesitamos avanzar en la comprensión de los órganos del Estado de que la Defensoría de la Niñez necesita tener información fiable y fidedigna para poder observar y hacer seguimiento al comportamiento del Estado y de esa manera poder determinar con suficiente certeza si es que los derechos de los niños se están satisfaciendo y cumpliendo conforme a los estándares internacionales de derechos humanos. Y ahí hay un desafío particularmente relevante para nuestro país, porque las recomendaciones, y respondiendo directamente a tu pregunta, guardan relación con los distintos ámbitos del desarrollo vital de los niños. Entonces hay muchas recomendaciones, por ejemplo, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, al Servicio Nacional de Menores y al Servicio de Protección Especializada, al Congreso Nacional también, en orden a la tramitación legislativa de proyectos tan relevantes como el de adopción o el de garantía. Yo ayer en la presentación decía que llama la atención que para aprobar un proyecto de ley relacionado con las candidaturas se demoren 12 minutos. Y cuando hablamos de un proyecto tan relevante como el de adopción, que tiene que modificar un sistema y favorecer que los niños vivan en familia y no en residencias, llevamos 7 años de tramitación sin que este pueda ser ley. Y esto, cuando son recomendaciones, ¿no hay fiscalización alguna para evitar que estos porcentajes de no cumplimiento, por decirlo así, alcance en porcentajes tan bajos, ¿no?
Claro, lo que ocurre es que nosotros como Defensoría de la Niñez no podemos obligar, por decir así, ¿no es cierto?, a los órganos del Estado a cumplir lo que nosotros recomendamos. Somos una institución autónoma de derechos humanos que por la vía de las recomendaciones lo que procura hacer es colaborar con los órganos del Estado para que estos actúen conforme a sus deberes contraídos al momento de ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño. Y en ese sentido nos parece que es imprescindible que quienes lideran dichas instituciones se comprometan con el atender a las recomendaciones técnicas que hace la Defensoría de la Niñez, que no tienen sino el propósito específico de que los derechos de niños, niñas y adolescentes sean efectivos y puedan ser garantizados. Obviamente, cuando se desatiende una recomendación de la Defensoría de la Niñez, no se está perjudicando a la institución ni a mí como defensora. Finalmente, lo que se hace es perjudicar el desarrollo vital de niños, niñas y adolescentes que necesitan que sus derechos sean efectivamente protegidos. Patricia, en el informe ustedes planteaban que los niños entre 0 y 3 años eran los que estaban en una peor situación. ¿A qué se debe? ¿Por qué ese segmento? Nosotros, más que plantear que sea una peor situación, lo que relevamos en este informe anual es un análisis de la etapa vital que probablemente es más crucial en nuestro desarrollo en relación a la capacidad de desarrollar ámbitos cognitivos, sociales, ¿no es cierto?, y de otra índole. Y por lo tanto, ¿por qué poner el énfasis en la primera infancia? Porque si en ese momento somos capaces de atender a las necesidades de los niños, de entregar más y mejores herramientas a las familias para su crianza, para su apego, para su cuidado, vamos a tener una sociedad con personas que en su adultez van a poder tener un desarrollo mejor. Y lo que sí observamos en esta etapa es, por una parte, la inexistencia de indicadores específicos que nos permitan medir la situación vital de estos niños, y esto no solo en Chile, sino que también en el ámbito mundial, pero también nos parece relevante hacer ciertos énfasis particularmente a la situación de la primera infancia en el sistema proteccional, ya sea con niños que están viviendo en instituciones, como también con niños que por la privación de libertad de sus madres viven esta etapa vital en recintos carcelarios, y cómo esto impacta significativamente también en su desarrollo vital. Y en ese sentido, en términos generales, y no solo en esta población particularmente vulnerable, es imperativo que trabajemos muy pronto y con un enfoque muy dedicado como país en lo que tiene que ver con la atención de salud, el poder lograr que los controles de niños sanos se puedan realizar con prontitud, porque la baja es considerable y porque obviamente ese seguimiento sanitario es imprescindible para ver cuál es su situación, no solo física, sino que también emocional, y poder hacer ahí las intervenciones que correspondan. En un escenario de redacción de una nueva constitución, Patricia, ¿cómo se juega aquí el rol de los niños, niñas y adolescentes? Lo pregunto porque también ha habido cabida para que muchas veces ellos, a través de colegio o incluso hogares del Sename, participen de alguna manera, tengan una participación en cuanto a sus derechos, ¿no? Esto ¿cómo ha ido avanzando y si es en algo esperanzador respecto a que en un par de balances en un año, en unos 2 años más, tener quizás otros resultados? Bueno, nosotros estamos bien esperanzados como Defensoría de la Niñez. De hecho, hacemos una parte específica del informe anual relacionado con el proceso constituyente, relevando obviamente el rol particularmente incidente que las y los adolescentes tuvieron en que tuviéramos hoy día este proceso histórico que está viviendo el país, ¿no? Y por eso es que nos parece imprescindible que niños, niñas y adolescentes sean considerados en las etapas que la Convención Constitucional debe implementar, ya sea a través de sus comisiones temáticas o en el Pleno mismo, y como también la nueva Constitución les reconozca clara y específicamente como sujetos de derecho, y a través de ella se pueda generar un impacto en la convicción social, pero también institucional, de por qué tenemos que priorizar la intervención que se realiza con este grupo de la población. Nosotros como Defensoría de la Niñez hemos desarrollado un proyecto que se llama Mi Voz en la Constitución. Hemos recomendado a la Convención Constitucional la inclusión de normas específicas en este tema en los reglamentos, y afortunadamente esto ha sido acogido. También hemos firmado un convenio de colaboración con ellos y estamos trabajando permanentemente para que niños, niñas y adolescentes puedan participar de las distintas etapas del proceso de manera directa y personal, y puedan así co-construir, ¿no es cierto?, en lo virtuoso que tiene el encuentro intergeneracional, esta nueva Constitución que no puede sino
mirarles e integrarles como los sujetos de derecho que son y como parte crucial de la población que habita este país. Así que no solo estamos esperanzados, sino que también estamos trabajando mucho en una alianza muy estratégica con la Convención Constitucional que esperamos rinda frutos muy importantes en términos de la participación incidente y efectiva de niños, niñas y adolescentes en todo este proceso, pero también, como les decía, en la inclusión normativa del reconocimiento explícito de ellos y ellas como sujetos de derecho. Bien, Patricia, gracias por conversar con nosotros aquí en CNN Chile. Muy amable. Buenos días. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Buenos días.